Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercar a ustedes la actualidad de la política más cercana de la que se genera en los diferentes municipios en nuestro objetivo. Hoy vamos a comenzar hablando de la ciudad de Telde y para ello nos acompaña el coordinador de política municipal de Ciudadanos en esta ciudad de Telde. Muy buenas tardes, sea usted bienvenido. Hola, buenas tardes y gracias por la invitación, como siempre. Don Iván Sánchez, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. La verdad es que a nivel político, la verdad es que subiendo, ¿no? Digamos que en las expectativas, ¿no? o en lo que se espera de nosotros. Y a nivel personal, pues también muy bien. Desde la familia esté bien, yo también, ¿no? Pues vamos a comenzar, y en este caso, hablando de estas encuestas, porque las encuestas dan la presencia en las próximas elecciones, que tenemos vuelta a la esquina, que a lo mejor podemos tener un año electoral. Sí, pues ya se baraja como que puede haber unas elecciones generales, como puede estar las elecciones europeas y las municipal, insular y regional. Sí, podría coincidir todo prácticamente en el año 2019, incluso, como dices, un adelanto de las elecciones generales, que estarían previstas para 2020. Y sí, la verdad es que las encuestas, bueno, cuando uno ve encuestas y reiteradamente siempre, más o menos, todos coinciden en una subida de Ciudadanos, en este caso, que es lo que a nosotros nos toca, nos importa, pues la verdad es que uno se alegra, ¿no? Porque en el fondo lo que se está marcando es una tendencia más allá de la estimación o el porcentaje exacto de votos. Todos sabemos que, como se dice siempre, la verdadera encuesta son unas elecciones. Y sobre eso, una encuesta la más fiable que ha habido son las elecciones en Cataluña, ¿no? Los Ciudadanos, contra todo pronóstico, las ha ganado, ¿no? Con lo cual, bien, seguimos en una tendencia ascendente mientras el Partido Popular y el PSOE bajan. Yo creo que es bueno porque eso al final se está trasladando a los municipios y a ámbitos donde los ciudadanos sabemos que es un partido donde crece sobre todo en las grandes ciudades. Hablamos de poblaciones amplias, ¿no? De más de medio millón de habitantes, ¿no? Y costaba que se implantara en municipios más pequeños o en ciudades más alejadas, ¿no? Y en Canarias, ya en las últimas elecciones generales del 16, precisamente Telde fue de la comunidad autónoma a la ciudad donde más creció en porcentaje de votos. Ciudadanos en Telde, sacamos casi 7.000 votos en este municipio y fue donde más crecimos, ¿no? Y eso a día de hoy no nos parece tan descabellado pensar que se puede trasladar a unas elecciones municipales, ¿no? Ese resultado, ¿no? Ese resultado favorable. No sabemos en qué cantidad de votos, pero hoy, por ejemplo, se publicaba una encuesta a nivel regional que publica Canarias 7. No he visto la ficha técnica, pero al menos en el Parlamento ya se ha dado con seguridad que podía entrar. Y, por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas, que era el dato que se publicaba hoy, doblaba el resultado anterior. Tenemos 2 concejales y nos situaban en 4 o 5. Bueno, son estimaciones, queda un año. Faltan los candidatos, quiero decir, las listas electorales, eso cuenta muchísimo, sobre todo a nivel municipal, eso lo sabemos, pero la tendencia es buena y queremos trabajar para que esos resultados al final se den, ¿no? Se materialicen. En esos datos parece ser que subía Podemos, que sube Nueva Canarias, que sube el Partido Socialista, ustedes doblan, sí, y la bajada del Partido Popular, por lo cual perderían los 10 concejales del Partido Popular. Y la confirmación de que Coalición Canaria tampoco entraba esta vez en el Ayuntamiento de Las Palmas, de Gran Canaria, ¿no? Bueno, esa es una de las encuestas que se han publicado. La verdad es que en Canarias se realizan pocas encuestas en comparación con las que se hacen a nivel nacional, y también hay que ver con bastante cuidado algunas encuestas, ¿no? Porque hacer 800 o 1.000 preguntas a nivel nacional, pues yo no sé si es significativo o no, si se pueden extraer conclusiones que sean válidas para Canarias, ¿no? Y mucho menos para Telde, que es, bueno, todos sabemos que es un municipio, digamos, bastante diverso, con un núcleo poblacional bastante localizado en la costa y el distrito del centro, pero también tenemos Inamar y muchísimos barrios alrededor que cambian el resultado completamente, ¿no? Si uno hace la encuesta en un sitio o lo hace en otro, ¿no? Pero sí, yo creo que está quedando claro que el próximo mandato, yo ya hablaría ya, el próximo mandato en Telde será un mandato de cambio. Aquí no solo van a cambiar los partidos que están y van a entrar otras fuerzas. Yo creo que si seguimos trabajando como estamos y a nivel nacional se sigue haciendo también como hasta ahora, vamos a entrar con seguridad. Y eso va a suponer cambios para este municipio, porque Ciudadanos en Telde es un partido que, primero, no le debe nada a nadie, ni tampoco tiene cuentas pendientes con nadie, ¿no? No va a usar las instituciones para lanzarlas contra otros partidos políticos, ni utilizar, digamos, las influencias que pueden promocionarle estar relacionados con grupos empresariales, por ejemplo, como ha sucedido
en alguna ocasión, lamentablemente, para este municipio, ¿no? Que se ha defendido o se ha tirado más, se ha mirado más por intereses de empresarios que de la propia ciudadanía, ¿no? Eso con Ciudadanos no va a pasar. Nosotros nunca hemos estado en esta institución y, por tanto, venimos con las manos limpias y los bolsillos de cristal, como se suele decir, ¿no? Y yo creo que eso de entrada va a ser un cambio significativo con respecto a lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Ha dicho usted, usar las instituciones contra otros partidos políticos. Defínalo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo claro. En las últimas elecciones de 2015 hubo una entrevista que pasó casi desapercibida, pero yo la entendí muy bien, y es una entrevista en La Provincia que se le hacía al redactor del Plan General del municipio, a Jesús Álvarez, y el titular, y además una frase que decía exactamente literal en la entrevista, es que el Plan General se había utilizado en Telde políticamente contra intereses, contra otros intereses, creo que decía, ¿no? Bueno, eso es un ejemplo, ¿no? El Plan General, que es una herramienta para ordenar el territorio y para generar oportunidades. El propio redactor del Plan General, ya en ese momento ya no lo estaba haciendo otra persona, otro técnico, ya reconocía que se había utilizado contra alguien, ¿no? Más claro, el agua, ¿no? Hombre, sabiendo que se está utilizando contra alguien, ¿por qué no hizo el señor redactor por lo menos una denuncia en los juzgados? Claro, esto a veces cuando alguien está redactando un plan de general y a mí me lo quieres cambiar porque lo vas a utilizar para encontrar que donde va a haber un perjuicio, y ahí está más que demostrado el perjuicio que ha recibido esta ciudad de Telde por todas las indemnizaciones de expropiaciones indebidas de los planes generales que se ha desarrollado en Telde, por lo cual habría que preguntar y pedir responsabilidades a aquellos que habían hecho esos daños, ¿no? Le faltaba concretar, es cierto, le faltaba concretar porque no concretaba, pero si uno ve la historia de esta ciudad de los últimos 10, 12 años, donde el Plan General pues ha influido muchísimo en la economía local, no solo por el tema de las expropiaciones, sino porque hemos perdido muchísimas oportunidades, en el caso de La Mareta, por ejemplo, ¿no? De tener una de las mejores parcelas de la isla y no poder, o sea, estar en el limbo jurídico ahora mismo, ¿no? Ni la tiene el ayuntamiento, ni la tiene el propio empresario, ¿no? A la que se le adjudicó en su momento la explotación, ¿no? Hace muy poco en los sistemas generales hemos tenido una indemnización, tenemos una sentencia judicial que pagar por un estanque que no vale nada, en un suelo donde no nos interesa, ¿no? Y bueno, se comentaba que era un error, o sea, se nos explicó que era un error en la redacción y tal. Esos son los tipos de errores a los que seguramente se refería Jesús Álvarez y no quiso concretar en aquel momento, pero que los hemos visto, ¿no? Y han perjudicado a la ciudad. Tenemos solo en indemnizaciones más de 30 millones de euros, ¿no? Y eso lastra la economía de la ciudad porque te ata las manos y, bueno, a nivel político, sin dinero ya sabemos que hay muchos políticos que no saben gobernar, ¿no? ¿Se le comentó que era un error lo del estanque? Lo del estanque surgió este año, como sabes, y en ese momento en la entrevista no lo citaba, hace casi 4 años. Pero esa fue la explicación que se dio. Bueno, de todas maneras, ya en la sentencia judicial, el ayuntamiento en su momento, en primer lugar, no aportó nada. Se le requirió para que subsanase ese error, porque los propietarios de esa parcela, mira, no puedo desarrollar, no puedo hacer nada. El ayuntamiento no se personó y fuera de plazo, con un informe técnico y un informe jurídico municipal que se aportó a la causa, pero extemporánea, o sea, fuera de plazo, pues el ayuntamiento argumentaba que había sido un error de redacción en el documento del Plan General, ¿no? Pero bueno, hombre, si yo le lanzo, mal, pues al final la sentencia es contraria. Si yo le lanzo este bolígrafo a usted y le digo, cuidado, que cuando llega al final se va a caer de la mesa, y usted deja que el bolígrafo siga y se caiga de la mesa, ¿eso se llama error? Y pasan 2 años. Yo creo que es más bien desidia, dejadez y que nosotros paguemos, ¿no? En el fondo creo que eran 390.000 euros, igual les parecía poco, ¿no? A mí me parece muchísimo, ¿no? Sobre todo por un suelo que ahora es propiedad municipal en la que no se puede hacer prácticamente nada. Bueno, sí, podemos llenar el estanque y poco más, ¿no? El error fue al principio. El error es no contestar al requerimiento judicial. Además que es tu obligación. Eso no es un error. Eso tiene nombre y apellido. Bueno, pero como no se le pone, no se lo voy a poner yo, ¿no? Tampoco, digo, si uno quiere llegar bien, como te decía antes, con las manos limpias, tampoco quiero venir con demandas. No ha hecho falta que por parte de todas las formaciones políticas que actualmente están representadas en el Salón de Pleno, que incluso han hecho pleno para pedirle al señor Julián Gómez del Castillo 6 millones de euros por daños y perjuicios por el desarrollo de la P1 de la P2, del proyecto de la P1 de la P2, que ha estado ahí, que sí, que sí, que sí, que sí no.
Bien, alguien tendrá que explicarlo, todo este entresijo. Pero no haya de menos que también se siga haciendo plenos, por ejemplo, por este tema del estanque. Un pleno también para pedirle responsabilidad y exigirle responsabilidad a aquellos que tenían que haber contestado en tiempo y forma y no lo hizo. El tema es que no se hacen porque no entiendo por qué un partido como Nueva Canarias, que es durante su mandato se redacta el plan general, y un partido como Partido Popular, que durante su mandato es cuando se tiene que acudir a todos estos requerimientos judiciales y que en la mayoría de los casos ni se personaba, pues los dos tendrán cosas que callar. Había que hacer otro pleno también por el tema de la Mareta. Hablamos del juicio en la segregación de esa parcela, donde a raíz de la denuncia del propio empresario, pues el juez le dicta sentencia en firme y dice: vuélvase nuevamente al inicio de ese proyecto, por lo cual esa segregación de esa parcela y venta de la misma hecho en el gobierno del Partido Popular conjuntamente con Ciuca, donde se le ha pagado algo de como 3 millones de euros en este caso por intereses al señor Ambrosio Jiménez, también tenía que pagarlo quien hizo la segregación, que a raíz de una sentencia judicial. Como siempre, como no hay responsabilidad patrimonial en los políticos que toman las decisiones, lo que pues, nadie las pide. Al final pagamos nosotros, entre todos, ¿no? Somos los Paganini. Y no solo es que paguemos, porque bueno, un político puede cometer un error, en este caso hablamos de muchísimos errores, sino que es que además no solo tenemos que pagar, sino que es que además que ese dinero pues se nos quita de las escuelas infantiles que se han cerrado, de un peor contrato con la limpieza, o sea, con peores servicios y con una subida de impuestos, que es lo que lleva el plan de ajuste. En esa situación estamos. Entiendo que hay que hacer algo, aparte de tirar hacia adelante. Yo entiendo también, estoy de acuerdo contigo, que hay que dar explicaciones y reconocer las cosas, pero hasta ahora no las he visto. Es que son tantos los errores. Claro. Bueno, te digo, uno se puede equivocar, para eso toma decisiones, quiero decir, para eso te eligen, ¿no? Para tomar decisiones. Y es entre esas decisiones, entre las muchísimas decisiones que hay que tomar, oye, puedes meter la pata alguna vez, ¿no? Pero es que siempre pagan los ciudadanos, aquí ¿no? estamos hablando de un plan general completo, que por cierto, el plan general urbano, el plan general de ordenación, que ya lo había adelantado, ya había salido a exposición pública en el mandato anterior, pues todavía no sabemos si se va a aprobar o no, en qué punto del trámite está. Sabemos que se envió al Cabildo, el Cabildo lo ha vuelto a devolver al Ayuntamiento, lo está terminando el mismo despacho que lo inició, pero ¿qué plazos se nos ofrecen? El plan general solo por parar en la sangría de los sistemas generales, porque es cierto que hay abogados que se dirigen a propietarios de suelo y le dicen: oiga, ¿sabe usted que tiene un plan general pintado en su parcela y que el ayuntamiento tiene un plazo para ejecutarlo y que si no lo ejecuta usted tiene derecho a una indemnización? Esa circunstancia se da. Eso hay que pararlo, y pararlo con otro documento que anule el anterior. Y eso todavía no se ha hecho. Nos gustaría que en algún momento se nos dijeran en qué punto del trámite está y si tendremos plan general nuevo en algún momento, antes del mandato o al siguiente. Tampoco se habla de ese tema, ¿no? Yo creo que es un tema importantísimo para la ciudad. Y después llega el señor Montoro haciendo requerimiento al Ayuntamiento de Telde, no el señor Montoro, sino el Ministerio de Economía y Hacienda, por el plan de ajuste, para que se ponga al día y a la hora. Claro, nosotros esta mañana los pagos. También oímos muchísimo a la oposición, por ejemplo, un partido como Más por Telde, que sí, se le puede criticar más o menos, pero sí es cierto que es un partido que trabaja en la fiscalización, sobre todo en la parte económica de esta corporación, de este mandato, en este mandato, bueno, y en el anterior también. Y bueno, lo hemos oído muchísimas veces, solicitar documentación, solicitar una copia del requerimiento, solicitar información pública, que aunque el Ministerio de Hacienda la dirige al Ayuntamiento de Telde, digamos, el Ayuntamiento no es solo el grupo de gobierno, también es la oposición y somos todos. Necesitamos conocer. A nosotros nos preocupa que por segunda vez en este mandato el Ministerio de Hacienda haya enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Telde, ¿no? Como sabemos que no vamos a obtener la información, porque si no se la dan a la oposición, no se la van a dar a Ciudadanos, que no está en el Pleno. Pero lo vamos a hacer a través de nuestro diputado, de Saúl Rodríguez. Esta misma semana va a dirigir una pregunta en el Parlamento al propio Gobierno. Una pregunta que va dirigida, en primer lugar, para saber si el requerimiento que hace Hacienda lo hace en función de la información que envía el Ayuntamiento de Telde sobre el periodo medio de pago y
Y en su caso, pues, ¿cuál es la propuesta del Ayuntamiento de Telde para subsanar o para reducir ese periodo medio de plazo por el que estamos amenazados? Hay que cumplirlo, hay una ley que nos obliga a pagar en 60 días y aquí estamos pagando a casi un año y medio, ¿no? A 400 y pico días, ¿no? Somos el segundo ayuntamiento de España en periodo medio de plazo, ¿no? Y claro, esto no solo es un bochorno, es decir, esto nos avergüenza como ciudadanos, sino que además es que no sabemos nada. O sea, una mañana te puedes levantar y resulta que te anuncian un nuevo plan de ajuste, porque Montoro lo obliga, y en ese momento a lo mejor le echan la culpa a la tesorera o a la oposición o al que pasaba por allí, pero no sabremos nada, ni cuándo se hizo el requerimiento, ni qué información ha aportado el ayuntamiento para que no se nos vuelva a someter a un plan de ajuste nuevo, ¿no? Que en definitiva significa la intervención económica del ayuntamiento mucho más allá de cómo estamos intervenidos ahora mismo, y seguramente una subida de impuestos otra vez, ¿no? Siendo pues una de las ciudades de Canarias donde más altos impuestos se pagan, ¿no? Con lo cual, te digo, vamos a hacer esa solicitud de información a través de nuestro diputado, que además la verdad es que se ha prestado pues bueno, sin ningún problema para hacerlo. Él está en la Comisión de Presupuestos Generales del Estado y de ahí la puede hacer, ¿no? Y si le responden en tiempo y forma, pues la haremos pública, ¿no? Como tiene ¿Usted que cree ser. que los ciudadanos de Telde pueden someterse a más presión fiscal? Yo creo que no. Lo que sí se puede hacer es recaudar mejor, ¿no? Hay, digamos, determinadas ordenanzas que están o que no se han desarrollado. Te hablo de ordenanzas muy sencillas, como la de terrazas, por ejemplo, que se ha hablado muchísimo de la ordenación y tal, pero al final lo que tenemos es una ordenanza fiscal que no nos lleva a ningún lado y que lo que lleva es que a que el que pone el que paga sus impuestos y pone sus 4 mesas y demás, pues se ve agraviado por el de al lado que las pone y no paga nada, ¿entiendes? Yo creo que por un lado se hace dejación de la recaudación que es justo hacer, y por otro lado se nos aprieta el bolsillo pues en el IBI y en el impuesto de circulación que tenemos de los más altos de Canarias, como te digo, ¿no? Hay impuestos de IBI que son, es decir, que deberían llevar a la reflexión. O sea, no puedes pedirle a una familia que pague 1.000 euros al año por una casita en las medianías. O sea, es que no puede ser, ¿no? O sea, tu incompetencia como gestor no puede llevar a una subida de impuestos generalizada como se ha hecho, ¿no? Y tan injusta, ¿no? Hay determinadas exigencias que se pueden hacer a los empresarios industriales, a los polígonos industriales, pero al mismo tiempo tú tienes que darle los servicios. Tú no puedes pedirle impuestos por vados, por ejemplo, que apenas se pagan en este municipio, en las naves industriales, cuando tienes los polígonos hechos un estercolero, ¿no? Y con los servicios, en fin, con las calles levantadas y con los servicios de tercera división que tenemos, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, una determinada inversión en polígonos, oye, al final justifica que actualices y revises, por ejemplo, la ordenanza de vados en los polígonos industriales, que no se ha hecho nunca. Yo creo que por vergüenza, ¿no? Por vergüenza torera, ¿no? O sea, mira, que, en fin, el polígono como lo tienes, ¿no? Y encima te voy a recaudar más, además de lo que te tengo apretado, ¿no? ¿Usted cree que en política hay vergüenza? ¿Perdón? ¿En política hay vergüenza? Bueno, debería haberla, ¿no? Esa es mi opinión, pero es una opinión muy personal, ¿no? Yo digo mucho, además en la política municipal mucho más, ¿no? Al final estás gestionando los intereses de tus vecinos, que los conoces, que te los vas a encontrar por la calle. A mí tampoco me daría vergüenza tomar decisiones impropias y luego cruzarme con la gente por la calle sabiendo que he mentido. Eso, no sé, no me cabe en la cabeza. Uh-huh. ¿Cómo se le explica a Montoro? Por ejemplo, me enseñó Montoro, vamos a ver, mire, usted tiene que subir los impuestos, no, digo yo, sí. Usted tiene que subir los impuestos a la ciudadanía de Telde porque, mire, nosotros aquí nos hemos dedicado a expropiar, a jugar al monopolio, y hemos expropiado y no hemos llevado a cabo los proyectos. Ahora, por dejación, porque sí, porque somos los reyes del mambo, no, algunos se creen los faicanes o los dueños de los terratenientes, pasan de todo, que es lo que se ha demostrado con estas expropiaciones, con esa dejadez de no negociar con las familias o negociar con los propietarios de los terrenos. Al final termina a lo largo de 20, 30 años pues la justicia dándole la razón, pues ahora pagar de intereses, de mora y un largo etc. O como, mire, es que tenemos un señor que nos ha llevado a juzgado, que se llama la empresa Lenor, que nos presta el servicio de alumbrado. Nosotros tenemos 60 millones en el banco y tenemos superávit, cuidado, que tenemos superávit y a ver no si, le pagamos, además, si no va a dejar gastado el superávit también. Le animamos a denunciarnos para poder cobrar, porque no nos hemos molestado. Se endosha 600.000 euros, entre 400.000 euros de intereses y 200.000 euros de costas judiciales. Unos 500.000
tengo entendido, en fin, y a seguir. ¿Y qué hacemos, motores? ¿Le subimos los impuestos a los ciudadanos? Claro, yo creo que la exigencia probablemente del Ministerio de Hacienda será, bueno, pues todos aquellos contratos que están caducados, que a día de hoy deben ser más de 20, ¿no?, de servicios públicos, caducados, renovados o que no se han sacado a licitación. Oiga, pues hagan ustedes sus deberes, ¿no? Es decir, yo creo que seguramente empezará por ahí, ¿no? Porque alguna cuenta de resultados, alguna explicación habrá que darle a por qué, por ejemplo, hemos perdido 500.000 euros en el pago de una empresa a la que se está contratada y no se le reconoce la deuda y hay que nos tiene que llevar al juzgado para pagarle, ¿no?, sabiendo que vamos a perder. Es decir, yo ante eso pues intento negociar con la empresa, intento reunir la mesa de contratación, oye, todo menos que nos lleven al juzgado donde sabemos que vamos a perder. No solo vamos a pagar las facturas, sino los intereses y además las costas judiciales, ¿no? Son muchísimo dinero, ¿no? ¿Cómo se hace? Yo creo que es un asunto muy complejo, ¿no? Es un asunto muy complejo y hay que explicarle a la ciudadanía que el plan de ajuste se va a mantener y nos lo van a exigir su cumplimiento hasta el final. Eso ya no tiene marcha atrás. Lo que deberíamos evitar es otro nuevo plan de ajuste, otra vuelta de tuerca a la economía local, porque yo creo que no aguantamos más. Y para eso hay gente como yo, por ejemplo, que se mete en política, ¿no? Porque ante lo que hay, es decir, ante más de lo mismo, oye, pues alguien tiene que dar el paso y dar las explicaciones que otros no dan. Esa es nuestra idea, ¿no? El tema de limpieza en Telde es una de las demandas de denuncia por parte de los vecinos y vecinas. Sí, fíjate que en la campaña pasada, que en algunos aspectos fue, claro, nosotros éramos recién llegados, evidentemente, ¿no? Pero en algunos aspectos fue incluso barrio bajera, ¿no? Es decir, reunir, juntar 4 papeles, sacarle una foto, decirle que Telde está sucio, Telde es un asco y demás, para prometer una mejora en el servicio de limpieza y mantenimiento, y no hay más que ver cómo estamos, ¿no? Estamos exactamente igual o peor, ¿no? Hoy publicaba un periódico, Canarias 7 creo que era también, la fotografía de una calle, la calle creo que es Ferrayista, en el polígono industrial de Salineta. Nosotros venimos viendo y denunciando eso desde hace 3 años, ¿no? Se ha convertido en, pues eso, no en un vertedero, aquello es una, no sé ni cómo llamarlo ya, ¿no? O sea, 2 calles con montañas de basura, ¿no? Yo creo que alguno que está incluso desmantelando, lo ha utilizado como taller ahí, ¿no?, para desmantelar lavadoras y demás, ¿no? Y luego todas las calles de municipio, ¿no? A donde quiera que vamos, al barrio que vamos, la queja es exactamente la misma, ¿no? Pasan una vez a limpiar el parque infantil, una vez a la semana, 2 operarios durante 2 horas, ¿no? Y eso no es suficiente, ese no es el servicio que nosotros esperamos, ¿no? ¿Y por qué? Pues por lo mismo, porque por el plan de ajuste se ha reducido la plantilla y se han reducido la capacidad y además, como le pagamos tarde y mal a las empresas, pues tampoco se les puede exigir como se debiera. Al menos exigir que se cumpla el contrato, ¿no? Y que en algunos casos ni eso, ¿no? No hay servicios mínimos suficientes para las fiestas, ¿no? O sea, viene el carnaval, todo sale muy bien, pero el resto del carnaval por calles adyacentes, pues lo sigue habiendo hasta que se lo lleva el viento, ¿no? Y ese no es el servicio que nosotros esperamos. ¿Somos una gran ciudad o no lo somos? Si la somos, también debemos ser en los servicios esenciales, ¿no? Y si fallan, pues habrá que sentarse entre todos a buscar una solución, no a utilizarlo como herramienta política contra los demás, ¿no? Que es lo que, te digo, en alguna ocasión se hace, ¿no? Así usted menciona que va a trasladar la pregunta a través del diputado nacional, Saúl, sí, de Ciudadanos, por la provincia de Las Palmas, sí, para que a ver si por parte del Ministerio me explica cuál es el requerimiento del Ministerio de Hacienda a Telde. Y sobre todo... Y no van a saltar desde el gobierno, va a decir, pero vamos a ver, estamos en una ley de transparencia y eso no está transparente en esa ciudad de Telde. Por acto seguido no tendría que actuar alguien más, digo, por incumplimiento de la transparencia. Hay un comisionado de transparencia, o sea, la transparencia... Pero estará de vacaciones, digo yo. La transparencia es un derecho. Si no es una gracia que te da el gobierno, o sea, mira, para que veas lo bueno que soy, es un derecho, o sea, y que además pero está por ley, es un derecho que está legislado, y está legislado precisamente para que no haya oscurantismo y detrás del oscurantismo, no se esconda la corrupción. Es decir, cuando uno tiene un contrato que va a sacar a licitación pública y lo lotea, lo trocea en cachitos para no tener que rendir cuentas, eso a través de medidas de transparencia se puede conocer y se puede denunciar. Entonces, exige a los gobiernos actuar de acuerdo a la legalidad, ¿no? Con lo cual,
sí que están obligados a rendir cuentas, al menos ante la oposición que está en el Pleno, que son los primeros que solicitan la información y que además tienen 5 días para responderlo, ¿no? En aspectos importantes nunca se hace. O sea, porque los oyes a los miembros de la oposición diciendo es que no me han respondido. O sea, sobre el tema en la cuenta 413 y sobre estos requerimientos, que me comentaban un miembro de Más por Telde que llevaban 2 años esperando que les respondieran. O sea, 5 días, dice la ley de transparencia, y llevan 2 años. Y yo creo que pasará la legislatura este mandato y no les responderán. Por eso hay que dirigirnos a otras instancias, a ver si es posible averiguar la verdad o parte de ella en otros sitios. Aquí, desde luego, parece muy complicado. Pero yo creo que por lo menos otras instancias deberían actuar. Sí, lo que pasa es que... Si usted me viene a mí a preguntarme por este tema, cuando tenemos una ley que ha sido aprobada y no se cumple, habrá que preguntar. Lo que uno puede hacer es lo que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos en Las Palmas, a través de la concejala Beatriz Correas, que ha solicitado reiteradamente información sobre la Metro Guagua en aquel caso, y al final acudió, y lo de Malsi acudió al comisionado de transparencia, y el comisionado ha requerido al ayuntamiento para enviar la información que se le había solicitado. Al final tiene que ser otra instancia superior la que ordene al ayuntamiento, oye, bajo la amenaza de que te llevo a los tribunales. No es una amenaza, habría que llevarlo a los tribunales. Claro, porque estás en la obligación. Cuando se está en política y se incumple, aquí no hay ninguna amenaza. Mire, no lo ha hecho a los tribunales. Estás en la obligación de dar información, la información que sea pública debe conocerse por todos los grupos municipales, que, en fin, si queremos avanzar en la democracia, tiene que ser así. Si no, pues seguiremos en épocas anteriores, épocas oscuras, como nos recuerdan algunas veces. Fíjate, los que nos hablan de épocas oscuras no dan la información necesaria no solo al grupo de la oposición, a todo Telde. Oiga, se caen los másteres de los currículos de los políticos como las hojas. Sí, hay un problema con eso, ¿no? Hay un problema ahora mismo de adelgazamiento de currículum en todos los partidos políticos, ¿no? que no se había visto nunca. De informático, me parece que también debe ser un error. Un cruce ahí y muchos doctorales. El virus de currículis, el virus entró y a todos los políticos se le otorgó máster. En esto varias cosas. Lo primero que uno hace es decir, bueno, yo en mi caso hice un proyecto de fin de carrera, digo, ¿dónde lo tengo? Tardé 3 minutos en localizarlo, tengo todavía una copia, han pasado 18 años. Es algo que es un documento, para que uno lo entienda, es un documento que uno guarda, es un documento muy personal, que significa mucho, que hay mucho esfuerzo detrás y dinero por parte de los padres. Es decir, esto no es, los títulos no se regalan en este país, cuesta trabajo conseguirlos y algunos pues bastante trabajo, ¿no? Con lo cual es un documento que cuando lo tienes lo guardas y lo tienes a buen recaudo, ¿no? Y además yo lo voy a guardar por si algún día es necesario demostrar que lo tengo. Y aparte luego dejo un rastro, evidentemente que deja un rastro en la universidad, pero hay muchísimas formas de localizar un documento de este tipo, ¿no? En el caso de Cristina Cifuentes, yo creo que ha tenido muchísimas oportunidades para explicarlo y no lo ha hecho. Y como no lo ha hecho, podemos empezar a entender que lo que dice no es cierto. Y si mientes en tu vida privada, con mucha probabilidad la gente puede pensar que vas a mentir en la vida pública. Por eso es tan importante en estas cuestiones decir la verdad. Y aquí además lo que se está cuestionando no es solo a un político o a muchos o a varios, sino a la propia universidad, a otra institución a la que tú contaminas con ser listo de la clase. Con tu vanidad, ¿no? Con tu vanidad. Al final personas que crecen dentro de los partidos políticos y que en la vida, vamos a decir, real, tienen una hoja en blanco, necesitan llenar esa hoja en blanco de títulos académicos, ¿no? Que en principio para nosotros no nos dicen nada. Es decir, a nosotros lo que nos vale es que no solo es tu formación, que sí, que es muy importante, bien, sino cómo te has desenvuelto en la vida privada. ¿Para qué quiere 400 títulos? Yo soy un poco andaluz, ¿no? Pero 400 títulos cuando la gestión del día a día al frente de una institución es nefasta, pero mala con ganas. Porque también la sociedad, hemos evolucionado, ya el nivel cultural en este país no es el que era, hay que justificarse ante los demás. Entiendo que hay bastante de pero esa... Pero no es mejor justificarse por ser honrado, buen gestor, transparente. Oía en la radio que hay un ministro, creo que el ministro de Industria, no sé si en Noruega, puedo estar equivocado, que es soldador. ¿Qué de vergüenza hay de decir cuál es tu profesión? Yo creo que ninguna.
Pero es que aquí hemos tenido ministros, no solo en el caso Cifuentes, hemos tenido ministros en el gobierno de Zapatero, no sé, Montilla, Pepiño Blanco, Elena Álvarez, creo que Leire Pajín también, o sea, no solo con currículos abultados, sino con mentiras directamente. O sea, soy licenciado en esto, tengo máster en lo otro. Y no tenía ningún estudio, pero ¿qué de malo hay en decir lo que realmente es? Yo es que no veo nada mal, no veo nada malo. Pero una cosa es mentir en tu currículum, o engordarlo, engrosarlo, como ha hecho, por ejemplo, Asier Antona. También se ha descubierto que lleva 10 años con un título que no... pero eso fue un error. Eso es una cosa, o sea, engrosar el currículum y tal, que es algo también muy latino, ¿no? Se explica. Pero otra cosa es mentir y contaminar instituciones y falsificar documentos. Porque eso es un delito, o sea, una falsedad en un documento público. Es un error de hace 10 años, pero que no me he dado cuenta. Efectivamente, no me he dado cuenta hasta hoy que justamente se está tratando el tema. De todas maneras, es una buena noticia. Yo lo veo, lo debatíamos el otro día, lo veo bastante buena noticia que eso se convierta en exigencia. Porque hace unos años, el gobierno de Zapatero, por ejemplo, ¿no? Tampoco pasó nada relevante, pero ahora sí. ¿Y por qué ahora sí? Porque a la gente a la que tú le mientes lleva 10 años en crisis. Y a pesar de eso, haciendo el sacrificio para mandar a sus hijos o trabajando y estudiando al mismo tiempo para ir a la universidad, ¿no? Y frente a eso, tú lo que dices es que pues, te han regalado prácticamente los estudios por ser quien eres, ¿no? Bueno, eso tiene su peso, ¿no? Y yo entiendo que es suficiente para pedir una dimisión, más que suficiente. En Ciudadanos, por ejemplo, en nuestros estatutos es motivo de expulsión mentir en el currículum. ¿Sí? Sí. Cuando entras en Ciudadanos hay un documento de afiliación, sobre todo para las personas que forman una candidatura, los que se presentan a elecciones. Si ahí te vuelven a pedir un currículum y si tú mientes en ese currículum, eso es motivo de expulsión del partido. Si yo digo que soy licenciado en Derecho y se averigua que no lo soy, inmediatamente es motivo de expulsión. Es decir, eso es una exigencia que no tiene que ver con un postureo o con parecer mejor que nadie, sino con decir la verdad. Así que si empiezas en el minuto cero mintiendo, pues lo que te digo, con mucha probabilidad volverás a hacerlo, ¿no? Y tampoco hay ninguna necesidad. Insisto, no hay ninguna necesidad de tener 30 títulos para estar en política. Esa autoexigencia, yo es que no la he visto nunca, ¿no? Creo que hay muchísimo también de vanidad y de, en fin, ante lo que te digo, ¿no? Tener una hoja en blanco y haber entrado en un partido desde que tenías 13 años y salir con lo que sea, un cargo público, y no haber tenido una vida profesional que presentar ante los demás. Pues a lo mejor la salida es esa, llenarlo de títulos, ¿no? Es que hemos visto currículos donde el político ha estado en el gobierno y te presenta que ha hecho una serie de cursos, por lo cual ha demostrado que menos la gestión al frente de la institución que ha sido la que ha sido, se ha dedicado más a otro tema. Sí, es también el caso de Cifuentes, el caso de las fechas también, ¿no? En fin, es que ni siquiera cuadra, ¿no? El día que los trabajos fin de máster, los trabajos fin de carrera, todos hay que defenderlos ante el tribunal. Las cosas se puede hacer bien y mal, pero peor no imposible. Pero peor imposible, ¿no? Fuera de micro, un parlamentario popular reconocía que nunca había visto mentir tan sinceramente, ¿no? En sede parlamentaria, ¿no? Hablando del caso Cifuentes, no lo va a reconocer, pero el periodista lo recogió en la crónica. Yo creo que hay mucho de eso, ¿no? O sea, es mentir, pero afirmando que son los demás los que están contra mí, son los que tienen que demostrar pruebas, ¿no? Pero sí, simplemente con enseñar tu trabajo fin de máster ya está. O sea, si me piden el fin de carrera, pues lo enseñaré. Luego, pues mira, pues a lo mejor me da vergüenza decir que tuvo un 7 en vez de en vez de un sobresaliente o que tuvo un 5. Pero está hecho el trabajo, hay un esfuerzo detrás. Es que significa mucho, insisto. O sea, al final a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes, significa mucho para el que lo hace. Claro, se les exige para acceder al mercado laboral un nivel de formación que está muchas veces lejano de sus posibilidades económicas, y luego resulta que llega el político, te puentea, saca un sobresaliente, no va a clase, ni siquiera defiende nada, no es capaz de explicarlo, y lo obtiene por la gracia divina, ¿no? Por lo cual lo más idóneo es entrar en política para tener los másteres. Fíjate, la lección es justamente la contraria. Afortunadamente, yo creo que la verdad es que
te digo, me alegra de que la gente exija a los políticos, oye, pues explicar las cosas, y si no, pues vete a tu casa, en estos casos de falsificación de currículum, porque la sensación que se puede dar no es esa. No puede ser que, oye, ¿quiere usted una licenciatura? Entre en un partido político. Esa no puede ser el mensaje que se le lanza a la gente. Yo creo que el mensaje es justo el contrario, ¿no? Oye, cuando uno tenga algo que aportar, si tienes algo que aportar a la sociedad, que la mayoría de la gente lo puede hacer, oye, cuando llegue el momento entre usted en un partido político y la sociedad lo va a aprovechar. Hombre, hay que verlo por el lado positivo. En la política, algunos y algunas, por desgracia son pocos, por desgracia no, por suerte, tiene un máster, el máster de tener la cara más grande que espalda, el arte de mentir. El arte de mentir, claro, ese tampoco puede ser el mensaje, ¿verdad? La política no puede ser el arte de mentir, y al final esto que contamine a todos los que están en política, no solo a los que tienen cargos, sino a los que aspiran a entrar. Sí. O sea, a nosotros no nos puede coartar esta sensación de, oye, entra usted en política, eres un corrupto, eres un mentiroso, vas a engañar a todo el mundo. No, yo creo que no es ese el mensaje que se le debe dar a la gente, ¿no? Sino, oiga, precisamente para evitar que pase esto, hay que dar un paso al frente y ponerse en el lugar de ellos, porque si no van a seguir haciendo lo mismo todo el tiempo. Aparte de lo que hemos hablado, ¿qué línea está marcando Ciudadanos en Telde? Pues mira, tenemos distintas líneas de actuación. Ya tenemos una agrupación, yo creo que bastante más sólida que hace un año. Somos alrededor de 50 afiliados y bueno, no todos participan porque, bueno, no todo el mundo tiene tiempo. Esto es cierto que también cuesta tiempo y trabajo, ¿no? Y a veces, te digo, te encuentras con esto y dices, bueno, ¿esto vale la pena o no? Te lo replanteas sinceramente, ¿no? Pero sí tenemos varias líneas de trabajo. Una que se dirige siempre a conocer colectivos, a visitarlos. Otra que está no en la redacción de una... ¿cómo te iba a decir? Vamos, reuniones con asociaciones. Lo que hacemos también es... Cada 2 meses aproximadamente hacemos una propuesta para una charla, un debate en público, que no tiene que ser necesariamente en la línea del partido. Y otro es lo que te iba a decir, otras personas que trabajamos en el programa electoral, en lo que puede ser el programa electoral, a través de sumar pues toda la experiencia que vamos recogiendo de las visitas de asociaciones y demás con la propia línea del partido, y al final esto se va a ir canalizando en un documento único que presentaremos el año que viene, ¿no? Cuando sea el momento, ¿no? Ha dicho usted, mantenemos charlas de temas que no son solo política. Sí. ¿Cómo qué tema? Mira, este mismo viernes, si me das la oportunidad, tenemos en el Círculo Cultural de Telde a las 8 una charla sobre el modelo energético de Gran Canaria, en este caso, ¿no? Sobre todo, cuál es la alternativa o la posibilidad de las renovables en la isla, ¿no? Y en qué medida podrían ir sustituyendo progresivamente las energías derivadas del petróleo, ¿no? Y eso lo vamos a tener con una persona que es miembro del Comité de Energías de la isla, y bueno, te digo, fue una charla abierta a todo el mundo, a todas las personas que quieran ir, y nosotros, bueno, pues encantados, ¿no? Lo único que hacemos es organizarla, presentar a la persona que va a hacer la ponencia y escucharla y aprender, es lo que es. Luego solemos tener un debate y surgen de ahí ideas y a veces relaciones con las personas. Hemos tenido, en fin, hemos tratado temas desde arqueología, desde sociedad, desde educación, redes sociales, ciberacoso, en fin, un abanico muy amplio en que, te digo, nos permite conocer aspectos y traer a Telde cuestiones de las que a veces no se debate, porque estamos, la verdad es que en el día a día de Telde siempre es, bueno, pues lo mismo, vueltas al tema económico y a problemas, ¿no? Se habla siempre de problemas, y nos hubiese gustado, bueno, pues que se hablara más de propuestas, ¿no? Y que se abrieran debates que en otras instancias no se hacen, ¿no? Y eso es en eso es lo que estamos, y bueno, por ahora con bastante aceptación. Llevamos 2 años y bueno, pues seguiremos de aquí en adelante hasta que nos dejen. Todas las personas pueden asistir a ese jam. Sí, desde luego es en el Círculo Cultural, y todas las personas, bueno, siempre ha habido personas que incluso el propio ponente, ¿no? Te das cuenta que van un poco en la línea distinta o contraria incluso a la línea de Ciudadanos, pero eso no nos importa, no es
no se trata de leccionar a nadie, sino simplemente de hablar de un tema del que sea con total libertad, ¿no? Y luego, te digo, al final siempre se producen aportaciones del público, incluso de nuestra propia agrupación, es que se enriquece el debate, ¿no? Y te digo, la verdad es que por ahora muy bien, ¿no? Seguimos con esa periodicidad de una cada 2 meses y te digo, seguiremos, ¿no? Es que en política no estamos acostumbrados a la discrepancia. A la discrepancia. Claro. En ese respeto y en ese consenso, porque aunque no lleva la línea de un partido, es interesante oír a otras personas. Sí, y que el ponente puede tener su propia ideal político. A veces se sorprende, quiero decir, cuando lo llamamos, nos ha gustado, a veces te sucede que lo has oído en una radio, lo has oído en la tele, o has ido a otra charla y la quieres traer a Telde. Oye, nos ha gustado lo que has comentado y tal, nos gustaría que vinieras a Telde a exponer, pero claro, pero es que yo soy del partido tal, entonces eso no nos importa. No vamos a hablar de política, vamos a hablar sobre el tema que domina y que además puede interesar al municipio. Y luego, da igual si van 200 personas o somos 15, quiero decir, al final se trata de aprender entre todos, ¿no? Y el propio ponente a veces, digamos, te reconoce que se sorprende de que lo inviten a un partido político en el que en principio no se sienta afín. Bueno, para nosotros eso no supone ningún inconveniente, ¿no? Eso es interesante, que haya debate y en esta democracia. Don Iván, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Muchísimas gracias, como siempre, Paco, y te digo, seguiremos. Estamos cuando uno no estaba en política, un año le parecía, en fin, un mundo, ¿no? Pero realmente un año de aquí a las próximas elecciones municipales es poco tiempo en política, ¿no? Ya estamos empezando a entenderlo y desde luego estamos trabajando todo lo que podemos para que en el 2019 se produzca realmente un cambio en Telde, no un recambio como dicen algunos, sino un cambio real, ¿no? Y queremos estar ahí, queremos protagonizarlo si es posible. ¿Ya se están colocando en línea de salida los candidatos y candidatas? Sí, ya conocemos algunos, creo que Siuca ya ha presentado el suyo, Coalición Canaria está también en ello, nos anunciaban hace poco, ¿no?, en los medios y demás. En nuestro caso será en enero, quizás un poco tarde, pero bueno, los estatutos del partido te dicen que a 6 meses de las elecciones es cuando se convocan las primarias, que convocaremos aquí, y entre todos los afiliados y afiliadas pues elegirán a su candidato y a la candidatura, ¿no? No se van a encontrar dos candidatos, por lo menos el de Siuca y Coalición Canaria, porque ahora se ha sentado en una mesa de Unidos por Gran Canaria. Sí, no sé dónde se define Siuca. Un efecto perverso de las encuestas es ver los movimientos en los otros partidos, ¿no? La inquietud que produce el saber que igual te queda fuera. Y te das cuenta de que muchos partidos políticos lo primero que piensan es su propia supervivencia. ¿Qué resultado, con quién pareja de baile me conviene estar para poder seguir adelante, para poder sobrevivir? Eso lo dan las encuestas también. Fíjate que a un año vista ya estamos viendo movimientos que desde luego se debería explicar, ¿no? Es decir, un partido insularista, que además se define así, como unido, con un partido como Coalición Canaria, donde en su fundación estaba ATI, que es un partido insularista también, y donde buena parte de sus dirigentes, aunque ATI no existe como partido, pero buena parte de sus dirigentes provienen de ahí. ¿Cómo se van a entender? Entonces, ¿cómo vamos a progresar con un partido en el que buena parte de sus integrantes tiran para su propia isla? Bueno, nos tendrán que explicar, yo estoy atento. Lo dicho, don Iván Sánchez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con el coordinador de Política Municipal de Ciudadanos en la ciudad de Telde, don Iván Sánchez. Nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.